Bueno, y ahora tenemos aquí con nosotros a un invitado especial. Se trata del licenciado Ricardo Gatica Trejo. Es un conocedor de la materia porque ayer fue 13 de noviembre. Bueno, es un día normal, pero no, para Guatemala. Precisamente un 13 de noviembre, pero del año 1960, inició la guerrilla aquí en Guatemala. Pero para que nos platique sobre eso, don Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo está, Olmedo? Buenos días, qué gusto saludarlo, muchas gracias. El movimiento guerrillero en Guatemala es un movimiento guerrillero extraño que se inicia con oficiales del ejército. El 13 de noviembre de 1960, los jóvenes militares del ejército guatemalteco habían fijado la fecha para destituir al general Idígoras Fuentes, quien era el presidente de la República. ¿Qué ocurre? Los jóvenes oficiales se quedan sin el respaldo de los mandos medios del ejército y el coronel Enrique Peralta Azurdia, ministro de la Defensa, los combate severamente. Los jóvenes oficiales huyen a Zacapa, a Chiquimula, y ahí la Fuerza Aérea los golpea muy duro. Muchos de ellos huyen a Honduras y otros se quedan en la Sierra de las Minas. Ahí nace lo que se llamó inicialmente el movimiento 13 de noviembre, que fue el inicio de la guerrilla guatemalteca. ¿Cuántos años duró esto y quiénes fueron los principales protagonistas en ese tiempo que eran miembros del ejército? Bueno, hay que destacar que el presidente Idígoras Fuentes había mandado a los Estados Unidos a entrenar guerra de guerrillas a varios oficiales guatemaltecos porque Fidel Castro recién había triunfado en Cuba. Entre ellos estaban Luis Turcios Lima, un excelente oficial del ejército, un enorme capacidad, Luis Trejo Esquivel, Marco Antonio John Sosa. Luis Trejo Esquivel, familiar suyo. Es mi tío, era mi tío. Era mi tío. Interesante. Marco Antonio John Sosa y Alejandro de León. Ellos, cuando fracasa su movimiento de la Logia del Niño Jesús, que así se llamaba el grupo clandestino en el ejército, pues se van a las montañas y le dan vida a la guerrilla. ¿Qué es lo que ocurre? El movimiento guerrillero fue severamente castigado por el entonces comandante de la zona militar de Zacapa, el coronel Arana Osorio, quien llegaría a la presidencia de la República. Carlos Manuel. Carlos Manuel. Obviamente la guerrilla guatemalteca era muy joven, tenía muchos ideales. Yo tengo una carta que escribe Turcios Lima anunciando su muerte. Y me llama mucho la atención una frase que dice: aquellos que fueron mis amigos ayer, hoy han decidido matarme. Y Turcios Lima muere en un accidente aquí en la calzada Roosevelt, un accidente que nunca se aclaró. Estaba construyendo la calzada Roosevelt, estaba sí, en proceso de construcción cuando sí, él dio vuelta en su vehículo. Una vuelta de campana dio el vehículo, se incendia, con él estaba su pareja, quien sobrevive unas horas y muere posteriormente. Entonces, ahí ya se había reunido el PGT con ellos tratando de darle vida a un movimiento guerrillero al estilo de la Sierra Maestra en Cuba, y más o menos van sobre esa ruta. Pero después, lamentablemente, hubo mucha infiltración, mucha delación, y es importante destacar que la guerrilla guatemalteca es la única guerrilla en el mundo que se inicia con oficiales del ejército. Ricardo, una anécdota interesante. Hablemos de un restaurante en la Sexta Avenida, ahora Paseo de la Sexta, el Fulu Show. Es Mire, muy connotativo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme. Al escribir el libro de Pablo Monsanto, que se llama Jorge Israel Soto García, él me comenta que en el Fulu Show, en la Sexta Avenida y 12... Entre 12 y 13. Sí, en la esquina, se reúne el PGT, las FARC, ya estaban las FARC, eran Fuerzas Armadas Rebeldes, y otras personas interesadas en darle vida a este movimiento guerrillero. Y después de varias cervezas, café, chomín, firman el acuerdo, se levantan y se van. ¿Y no pagaron? Llegando a su casa, Pablo Monsanto se da cuenta que tiene la boleta de pago en la bolsa y al día siguiente fue a pagar. O sea, la guerrilla guatemalteca tiene características muy propias, como que es formada por oficiales del ejército, no pagan el lugar donde se reúnen para firmar el acuerdo, pero sí fueron 36 años de guerra, que ya la historia ya nos está juzgando. Este diciembre cumplimos ya 20 años de que se firmaron los acuerdos de paz, y es importante destacar que uno de los firmantes de los acuerdos de paz
Era un general muy severo con la guerrilla, un general que golpeaba a la guerrilla y que hoy está preso, el presidente Pérez Molina. Mayor Tito en la guerra, su seudónimo, y quien pues, llegó a la presidencia, firma la paz. Él combatió muy duro a la guerrilla y hoy está detenido por corrupción. A Idígoras Fuentes lo querían deponer los militares jóvenes por corrupción también. Toda la corrupción no es nada nueva en el país. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estas anécdotas, esta información. Así que ahora usted ya conoce dónde se firma un acuerdo entre los guerrilleros en el Fulu Shop. Todavía existe este restaurante ahí en el centro histórico, así que visítelo y se va a dar cuenta que ahí fue donde se firmó y no pagaron. Ricardo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Pancho, para le agradecemos mucho y vamos a continuar con más.